Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, toca la oportunidad del comentario de Federico Jovenet. Gracias, Ángel, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, hay una canción, aprovechando que hoy es viernes. Bueno, si Ricardo estuviera aquí, la hubiera cantado. No, ay no. De Su Majestad Silvio Rodríguez, que se llama La Masa. Y en La Masa él dice, alega algo que se llama más o menos la razón del equilibrio. Y el gobierno está compelido a buscar la razón del equilibrio en el desafío que está ahora mismo enfrentando en materia de los desafíos inflacionarios y la escalada alcista que hay con el precio de las materias primas. Algo que empezó con la crisis del COVID, que se aceleró con todo el tema de la cadena de suministro y que para ponerle la tapa al pomo, y yo creo que es conocido por todos, con la guerra en Ucrania. En el fondo, sobre eso que es coyuntural y circunstancial, hay algo estructural y permanente e histórico, que también el gobierno está enfrentando. Este gobierno y cualquiera que hubiera estado también lo hubiera tenido que enfrentar, que es cómo confluyen dos modelos de gestión de la producción y de la sostenibilidad de la economía, el modelo neoliberal versus los modelos de autarquía o de capacidades nacionales. En definitiva, la discusión es la misma discusión de siempre: importar o producir. Y en importar o producir, que a partir de 1990 y sobre todo haber entrado a la OMC, estamos en el difícil dilema de buscar un equilibrio entre la necesidad de garantizar productos de calidad a precios accesibles a la ciudadanía y de enfrentar los desafíos del hambre y el abastecimiento, versus la necesidad de mantener la industria nacional y que sea la industria nacional la que sea capaz de generar en las mismas condiciones de calidad y disponibilidad estos insumos. Y de esa manera mantener el crecimiento económico y sobre todo mantener fuentes de empleo. Entonces ahí buscar ese equilibrio es difícil y ese equilibrio pues está cuestionado y ha quedado roto con los desafíos reales que estamos enfrentando los últimos meses, concretamente con el incremento de la canasta familiar y concretamente en el último mes con el tema de la invasión a Ucrania y todo lo que esto va a tener a muy corto plazo. En el día de ayer el presidente Joe Biden señalaba en Europa que íbamos a tener periodos de hambre, que íbamos a tener que tener periodos de escasez, que no iba a haber comida. Eso lo dijo el presidente de los Estados Unidos, no lo dijo Luis Abinader. Entonces, en ese contexto, es que el presidente Luis Abinader el 7 de marzo señala un paquete de medidas, de 10 medidas, que todos quienes los escuchamos en ese momento, al día siguiente comentamos lo pertinente que eran. De eso hace 18 días. Y una de estas medidas era imponer una tasa cero arancel a una serie de productos de la canasta básica. Luego, el 10 de marzo, a través de la remisión 3 días después del anuncio del presidente, la vicepresidenta remitió a la Cámara de Diputados un borrador de anteproyecto de ley, donde estaban listados 67 artículos de esta canasta. Cuando uno ve los artículos, a priori uno dice, bueno, si dejan entrar todos los productos que están aquí, cero arancel, todo lo que tiene que ver con carne de res, todo lo que tiene que ver con carne de pollo, todo lo que tiene que ver con lácteos, todo lo que tiene que ver con grasas, los alimentos, los insumos, las harinas, evidentemente que los artículos de primera necesidad van a bajar de precio. Esa es la primera conclusión. Sin embargo, estamos viendo en los últimos días una serie de cuestionamientos fundados, hechos sobre todo por las asociaciones de industriales, versus los planteamientos fundados también, hechos por las asociaciones de importadores. Y volvemos a la misma discusión, importar versus producir. Y no es que nadie se esté sacrificando por la patria y nadie esté pensando mucho en el consumidor. Aquí se trata también de qué lado de la balanza se va a mantener, se va a decantar el negocio. No nos engañemos, que esa es una arista de interpretación también. Pero el gobierno tiene los desafíos de el abastecimiento y los precios en el muy corto plazo versus mantener los empleos
y mantener los ingresos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando le ponen un impuesto transitorio, cuando le quitan unos aranceles transitorios por 6 meses a una serie de productos, la realidad es que la historia en la República Dominicana ha demostrado qué tan transitorios pueden ser algunas cosas. Yo me recuerdo, porque lo vi en tiempo real, cuando de manera transitoria el presidente Balaguer, me parece que fue en 1991, puso un impuesto selectivo de 25 pesos al galón de gasolina por el tema de la crisis de Irak, de la guerra de Irak, y todavía 31 años después tenemos el mismo impuesto. Digo, estoy siendo folclórico en esta afirmación. Lo que quiero decir es que hay que ser muy delicado con el tema de la transitoriedad, sobre todo también porque cuando uno desmonta por ley un impuesto de manera transitoria, en teoría, entiendo yo, no desconozco la técnica legislativa, quizás mis colegas que fueron diputados podrían corregirla, en teoría entiendo que para imponer la ley, para poner esos impuestos después, tiene que ser por otra ley, que se tienen que poner los impuestos. Entonces, sabemos en qué escenario estamos y sabemos en qué país estamos y sabemos cómo se hacen las cosas. Y yo me pregunto, ¿habría vuelta atrás en esto? No estaríamos, son preguntas que hago no capciosas, sino preguntas que pongo sobre la mesa como reflexión y espero que el gobierno lo haya reflexionado. Cuando estemos apostando a garantizar en el muy, muy, muy corto plazo alimentos baratos en choque, no nos estaríamos cargando la industria pecuaria, no nos estaríamos cargando la producción de pollo, no nos estamos cargando la producción láctea. Sí, es verdad, aquí no se produce harina, así que bienvenido sea la harina, pero muchos de esos productos que están ahí ya no pagan impuestos. El país tiene más de 40 acuerdos de libre comercio y la mayoría no pagan impuestos. Donde está el problema en esa ley es en la grasa, y no en la grasa eufemística, sino en las grasas, en los aceites. Ahí es que está el problema, que eso repercute en la matriz de casi todos los alimentos que se producen en la República Dominicana. Y aquí, ciertamente, que algunos sectores de la República Dominicana, industriales, no han sido consecuentes y proporcionales en cuanto a los aumentos de materia prima y los aumentos de sus productos terminados para los consumidores. Y ahí es que el gobierno quiere también enfrentar. Entonces, es un difícil equilibrio que hay que mantener. Pero, sin embargo, en medio de esa situación, yo me pregunto, ¿por qué no optimizar los mecanismos de la Comisión de Importación Agropecuaria que está establecida en el decreto 605-21, que puede fijar desmontes arancelarios temporales en función de las atribuciones que la ley le da? ¿Por qué no apostar a esta flexibilidad que pone este instrumento? ¿Por qué no establecer también en la misma ley qué mecanismos de seguimiento se van a establecer? Porque no es importar, no es barra libre. No puede ser importar por importar porque sería el colapso de la producción nacional. Es importar de acuerdo en cantidades, y hay que ver cómo se van a importar esas cantidades, porque tampoco pueden haber preferencia, ni cuota, ni amiguismo en la repartición de esas cantidades, pero importar cantidades que no desborden la necesidad y la demanda nacional, porque entonces lo que estamos es drenando y erosionando la capacidad de la industria local, y luego cuando la crisis se acabe, cuando se acabe el COVID, cuando se acabe la guerra de Ucrania, cuando Putin se abrace con Zelensky, la industria nacional está en el suelo de rodillas, y esos empleos del sector agropecuario y esos empleos de la industria láctea no se van a recuperar. Y ojo, que esos alimentos que llegan gratis, digo que llegan a muy bajo costo de otros países, es porque en sus países de origen no es que son necesariamente eficientes, es que allá están subsidiados. No nos engañemos con esto. Finalmente, llamo la atención de la manera más respetuosa posible al Congreso de la República, sobre todo la bancada del PRM, que lo hizo el día de ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a que un proyecto que afecta a tantas personas, aunque sí es posible jurídica e institucionalmente imponer la mayoría mecánica, no es pertinente y no es deseable y no es legítimo y ni siquiera estratégico en términos políticos imponer decisiones que afectan a tantas personas y a tantos sectores de manera unilateral, porque si imponemos algo de manera unilateral, si las consecuencias son adversas, los resultados de estas decisiones también se cosecharán de manera unilateral.